Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, un gusto volver a encontrarnos aquí en el programa. Hoy día vamos a estar hablando de libros, como muchas veces los hacemos aquí en este espacio. Aquí lo tengo en mis manos. Este libro recién salido del horno que se llama Cuestión de Gustos, que es una serie de entrevistas que realiza quien me acompaña aquí en el estudio, Antonella Esteves. Colega, bienvenida, Antonella, qué gusto tenerte aquí en el programa. Hola, Rocío, muchas gracias por invitarme. Estaba yo contando de Cuestión de Gustos, este libro que decía acaba de salir, donde haces una serie de entrevistas a mujeres destacadas, mujeres escritoras chilenas, muchas de ellas yo decía como nosotros periodistas, pero bueno, también hay historiadoras, hay de todo. Mujeres que se han dedicado a escribir distintos géneros y desde sus distintas perspectivas. Tú ya has publicado otras cosas, siempre vinculado, al menos lo que yo entiendo, al tema de las mujeres. Entonces, cuéntanos un poquito, antes de irnos al libro, ¿cómo surge tu interés por abordar desde la perspectiva de las mujeres ciertos temas? En este caso aquí, por ejemplo, esta serie de entrevistas con puras mujeres potentes. Sí, yo creo que cuando empecé a ser parte del equipo que creamos y desarrollamos el Festival de Cine de Mujeres, que dirigí durante 11 años, fui mucho más consciente de la importancia de la autoría de mujeres. No solamente de que las mujeres estuvieran representadas en los relatos, en el cine o en la literatura, sino que ellas fueran autoras de esos relatos también. Mi libro anterior es una serie de entrevistas a realizadoras audiovisuales y quedé con una muy buena sensación de esa posibilidad de poder tomar sus voces y transformar entrevistas que en el libro anterior fueron hechas, la mitad de ellas en un contexto académico, presentando las películas, y decidí que podría ser una buena manera de mantener esas voces y esas reflexiones en un libro a partir de, en el caso de Cuestión de Gustos, de un programa que yo hago en Radio Universidad de Chile, que también sale por Chile TV, y que en pandemia tuve un ciclo dedicado solamente a hablar con escritoras. Y como tú dices, me interesaba mucho también que hubiese una diversidad, porque uno de los problemas que tenemos respecto a la producción cultural de las mujeres es que se instala la idea de que las mujeres hacemos ciertas cosas. Es como una idea de una literatura femenina, de una cinematografía femenina que tiene ciertas características, ¿no? Y acá en el libro está muy demostrado que eso es falso, que las mujeres, como los seres humanos, somos muy diversos y diversas, y que la manera, tanto la estética como la ética y detrás de las narraciones son súper diversas también. Bueno, sí, yo últimamente me he estado cuestionando mucho, ¿no? A veces esto tan a lo femenino o si somos todos... obviamente tenemos diversos gustos, no tan encasillados tal vez, pero bueno, te lanzas aquí a hacer este libro Cuestión de Gustos, que yo lo estaba mostrando, donde haces estas entrevistas que nos decías a propósito de la pandemia con estas tremendas mujeres chilenas. ¿Haces alguna lista o empiezan a surgir con el tiempo? ¿Tenías tú ya en mente solo van a ser escritoras o solo escritoras de ciertos años? ¿Cómo organizas este equipo de mujeres que están aquí en el libro? Sí, a mí me interesaba poder demostrar esta diversidad. Entonces me interesaba que hubiese varias generaciones de mujeres. Uh-huh. Y por eso tenemos premios nacionales, Diamela Altit, como Cecilia Vicuña, gente más grande, maestras como Elvira Hernández o Rosa Betty Muñoz, y gente muy joven, como la Bernardita Olmedo, como Nati Chuleta. O sea, me interesaba que pudiera existir esa diversidad etaria, entre medio Nona Fernández, Lina Meruane, Andrea Costamaña. O sea, son 20, hay un montón de... Son más de 20, porque de hecho están las tesis, que son 4 en una en este caso. Y entonces era muy interesante poder demostrar esa diversidad
y también, como decía, la diversidad de formatos. Está desde la Alematus, periodista, hasta Guada, que hace humor gráfico, y hay poetas, y hay dramaturgas, y hay mujeres que escriben ensayo, y mujeres que escriben novela. Entonces me parecía que era súper importante poder dar cuenta de todo aquello, primero en el ciclo que hicimos para la radio y después en la selección que hicimos para el libro. Estaba leyendo yo, a propósito de esta diversidad, está Cecilia Vicuña también aquí, en este grupo de mujeres. Bueno, hay mucho que conversar. A propósito que mencionaba las tesis, claro, aquí se me escapan un poco porque las tenemos mucho más como activistas, pero bueno, fue toda una explosión combinado con estallido social, pandemia, y las tesis fueron muy potente, ya vimos lo que pasó a nivel mundial. ¿Qué te contaron? Porque obviamente hay que leer el libro, pero ¿qué sacas de esta idea con la que tú partes de mostrar esta diversidad respecto a las tesis? ¿Cómo fue esa experiencia de conversar con ellas? Bueno, hay varias cosas. Primero, las tesis ya tenían 2 libros cuando yo las entrevisté, ahora tienen 3. Publicados. Me parecía muy interesante poder conversar con ellas. Todas estas entrevistas fueron en pandemia, entonces fueron por Zoom. Entonces, además, ellas estaban separadas, excepto las 2 que viven juntas. En ese momento vivían juntas. Y yo creo que una de las cosas que yo más atesoro de esa entrevista con las tesis es que hablamos mucho del humor. Y es que es algo que en general no está asociado a los activismos, ¿no? Entonces, a veces desde los feminismos tenemos que ponernos duras y tenemos que enojarnos y tenemos que levantar ese enojo como una herramienta para movilizar. Pero a veces también está como esta idea de las feministas enojadas, ¿no? Sí, yo creo que está bien instalada esa idea. Y a mí me parecía súper importante, porque yo las conozco, son unas fantásticas, son mujeres brillantes, pero además que tienen un talento y un humor y una complicidad que a mí me parecía que era muy importante levantar también, porque desde los feminismos, por lo menos la manera en que yo lo habito, la pregunta es ¿para qué, no? ¿Para qué levantamos las voces? Y eso tiene que ver con la libertad. Y una libertad muy importante tiene que ver con nuestro goce, en cualquier sentido de nuestro goce. Hablamos harto de eso con las tesis, además de cómo trabajan, ¿cierto? Cómo desarrollan su mirada, cómo pasan de las tesis académicas, bibliográficas con las que trabajan a los performances. Hablamos de todo el proceso, entre otras cosas. A ver, cuéntanos un poquito más de esa última parte, porque como yo digo, si no estás en el mundo de la academia o en tu caso que eres periodista, las entrevistaste, nos quedamos como con lo que salió en la tele, de que hicieron esta performance, muchas mujeres la siguieron, no solo en Chile, sino en todo el mundo, pero y ahí nos quedamos. No sabemos todo este background, como tú mencionabas, que son mujeres vinculadas al mundo de la academia, que ya publicaron 3 libros, nos quedamos solo con ese momento, por así decirlo, y no es solo eso. Bueno, de hecho, ese es un poco el sentido del libro, ¿no? De poder profundizar y servir, que estas entrevistas puedan servir de puente a el ejercicio creativo de este grupo de mujeres. En el caso de las tesis, lo interesante con ellas es que son académicas, son muy jóvenes, pero son académicas, llevan mucho rato investigando y lo que nosotros llegamos a conocer, que fue Un violador en tu camino, es el resultado del trabajo de ellas sobre los escritos de Rita Segato y otras teorías feministas y transformarla en música y performance. Y eso es algo que ellas venían haciendo de antes, tienen un par de performances anteriores y tienen varias después. De hecho, ahora hace poquito presentaron Canciones para cocinar y ellas siempre trabajan desde esa misma lógica, ¿no? A mí me parecía también muy valioso la idea de la polifonía. En ese momento las tesis eran 4, hoy día son 2. ¿Y cómo trabajas de a 4, no? Para poder... De hecho, uno de los libros, Quemar el miedo, de las tesis, está escrito con una voz, pero son las 4. Y es súper interesante el ejercicio que ellas hacen de cruzar experiencias y de que siempre están hablando las 4, ¿no? Y me parece que eso es algo muy poderoso. Cómo encuentras comunión, cómo armonizas, diríamos desde la música también, cómo dialogas para poder ir generando esa voz que en el caso de las tesis además terminó siendo tan representativa de mujeres en todo el mundo. Totalmente, sí.
sacaron esa voz a todas partes y yo creo que o sea, resumido, hicieron que se nos erizara la piel del lugar donde fuera, en cualquier parte, como decía yo, de nuestro planeta. Estaba aquí justamente revisando esta entrevista que tiene una serie de preguntas muy interesantes donde ellas se sueltan a contar todo esto que yo decía, a veces nos quedamos con el momento, con la performance, con el video de 30 segundos en Instagram y está súper interesante conocer en profundidad estas tremendas mujeres chilenas. Había mencionado yo antes, siguiendo esta diversidad que hace alusión el nombre también de Cecilia Vicuña. Estamos ya sobre el tiempo. Te invito a que hagamos una pausa y al regreso que nos sigas contando estas experiencias pandémicas, se podría decir. Yo todavía estoy como que no asimilo de todo eso, de ese par de años que vivimos donde surgieron bastantes cosas maravillosas, a pesar del momento, por ejemplo, estas conversaciones que tuviste. Hacemos la pausa y ya regresamos. Hoy día nos acompaña Antonella Esteves. Estamos de regreso repasando estas conversaciones increíbles con mujeres increíbles también que fueron entrevistadas por nuestra invitada de hoy, Antonella Esteves, que acaba de lanzar este libro Cuestión de Gustos, esta recopilación, ahí estamos compartiendo la portada del libro, de conversaciones con una serie de mujeres muy diversas. Conversábamos de las tesis, yo me he quedado asombrada de todo esto que me cuentas porque la verdad es que yo no sabía mucho más de ellas. Mencionaba a Cecilia Vicuña, que es una persona que yo no la conozco en persona, obviamente, pero me encanta. Lo que yo entiendo es cómo ella ve el mundo. ¿Cómo fue también esta conversación con ella? Bueno, cada una de estas entrevistas también son el resultado de mi propia curiosidad. Yo soy mi editora en la radio también. Entonces, yo escojo con quién quiero hablar y también, en la mayoría de los casos, lo hago a partir de la obra, ¿no? Este es un libro de escritoras, por supuesto que con Cecilia Vicuña y con las tesis. Por ejemplo, también hablamos de performance, en el caso de Cecilia Vicuña también hablamos de artes plásticas, pero sobre todo en esta conversación hablamos mucho de poesía. Y yo le confesaba a Cecilia Vicuña que yo no soy muy buena lectora de poesía, que es un tipo de formato que a mí me cuesta, ¿no? Y fue increíble para mí conversar con ella. Yo de verdad no sé si todavía te pasó, Rocío, pero hay entrevistas que uno tiene la posibilidad de hacer que a uno de verdad la transforman como persona. Por supuesto. Y yo siento que esa fue una entrevista que para mí fue absolutamente transformadora en mi capacidad de entender cosas. Cecilia Vicuña es una maestra, lleva más de 50 años haciendo arte y haciendo poesía. Yo estudié mucho para esa entrevista, como para todo, pero en el caso de, claro, cuando vaya a entrevistar a alguien así, tiene mucho material para investigarla. Entonces, por ejemplo, yo parto en general las entrevistas leyendo un trocito de un poema, y con ella partí leyendo un poema muy antiguo, un poema de los 60, y le preguntaba respecto a cuánto de esa persona que escribió ese poema todavía vivía en ella, ¿no? Y de ahí empezamos a hablar entonces de cómo la poesía te transforma. Ella me explicaba, fue muy amorosa además, porque me decía que era muy normal lo que a mí me pasaba, porque nosotros vivimos en un mundo que fantasea la idea de progresión, ¿no? Entonces la literatura, el ensayo, funciona con esta idea de progresión. En cambio, me decía ella que la poesía es circular, que la poesía nos invita a detenernos. Claro, va a otro ritmo. Pero es otra cosa, y para mí fue muy revelador pensarlo de esa manera, ¿no? Decir, claro, cuando uno lee poesía tiene que hacer un acto de rebeldía contra el tiempo, ni más ni menos, con este tiempo productivista en el que habitamos. Entonces es muy fascinante, y desde ahí nunca más leí poesía igual, después de esa conversación, porque entendí que era un gesto rebelde frente al sistema neoliberal, ni más ni menos, ¿no? Decir, me detengo, pienso, me doy una vuelta, ¿no? Y dejo que esta idea del pensamiento y la palabra circular vayan y vuelvan. Y otra cosa además que fue muy fascinante en la conversación con Cecilia Vicuña, también tiene que ver con su investigación profunda de lo indígena, ¿no? De las primeras naciones. Y también es poder conversar con ella respecto a eso, a sus inspiraciones, a sus orígenes, en qué momento ella se descubre mestiza. Ya habla de eso en algunos de sus libros. Fue realmente súper fascinante. Entonces, de verdad, también me pasó eso un poco, ¿no? Es como... La entrevista está en YouTube si las quieren ver, tal como las hicimos en Zoom, ¿Cómo etcétera. la encuentran en YouTube? Ponen Cuestión de Gustos
Con el mismo nombre del libro. Exactamente, porque además Cuestión de Gusto es un programa que lleva muchas temporadas. Esta fue una temporada de Cuestión de Gusto. Entonces ponen Cuestión de Gusto Cecilia Vicuña y les va a aparecer. Pero pueden poner Cuestión de Gusto Carlos Cabezas y les va a aparecer, o Elisa Loncón, que es de esta temporada, también les va a aparecer. Ha sido muy diverso. Este ciclo en particular estuvo solo dedicado a escritoras y mujeres. Bueno, Cecilia Vicuña, además que hace no mucho, ya me perdí en el tiempo, pero hace no mucho estuvo con esa tremenda exposición en el Museo de Bellas Artes, donde había parte de lo que ella ha escrito. Y bueno, todo lo que hace es un poema, es a otro ritmo, es una sutileza. Fue increíble poder tener eso ahí. Además, de entrada uno se encontraba con estos telas, lanas teñidas. Bueno, había mucho que conversar ahí al respecto y me pareció increíble que hubiéramos tenido la oportunidad de acercarnos así a la obra de ella, tú más todavía pudiendo conversar con ella. Tengo aquí abierta la página con una colega, decía yo, periodista, pero sobre todo escritora, que es Alejandra Costamaña, que siento yo se mantiene un poco más bajo perfil, por así decirlo, pero una mujer fascinante también. Sí. Yo creo que una cosa que también me gustó es que hay una generación de escritoras que salieron más o menos todas juntas, ¿no? Lale Costamaña, la Nona Fernández, Lina Meruane y Andrea Jeftanovich. Están las 4 ahí. Y también me pareció importante ponerlas a las 4 para mostrar sus diferencias, de alguna manera. Porque una cosa que en general se hace, y nosotras también las periodistas de repente caemos en eso, es como categorizar. Y categorizar nos sirve para poder acercarnos, ¿no? Pero también limita la categoría. Y yo creo que en este caso fue súper interesante poder tener conversaciones profundas con cada una de ellas y poder ir diferenciando sus tonos, sus modos, sus intereses. Son súper distintos los libros de ellas 4 y con la Ale Costamaña hablamos mucho de, especialmente, se había reeditado hace poco un libro de crónicas de ella, de crónicas donde están incluidas entrevistas o no, pero también están cruzadas por la experiencia de esas conversaciones, y fue bien fascinante, además de hablar de su trabajo de ficción y del trabajo académico que hace. Había un montón que cortar ahí, además. Bueno, además tú las ponías con estas otras mujeres que es como una camada de escritoras mencionadas, por ejemplo, algunas ahí como la Nona Fernández. Bueno, también ella pasa al mundo de la dramaturgia, es muy reconocida sus obras. Hace algunos meses cuando fue Teatro 1000 siempre está por ahí presente. ¿Qué pasa ahí también con el mundo del teatro? Porque todas estas mujeres son como multifacéticas. Sí. Es algo que en general hacemos las mujeres, ¿no? Trabajamos a varios niveles. La Nona es una persona tremendamente generosa. De hecho, ella presentó el libro junto a Juan Pablo Sutherland en la presentación, la primera presentación que tuvimos en Sala Máster. Se vienen varias más a lo largo de este semestre. Y claro, y lo interesante con la Nona, que de alguna manera también por eso la invitamos a presentar el libro, y con varias de ellas, pero probablemente con la Nona más que con otra, la he entrevistado muchas veces, pero muchas veces, como escritora, como dramaturga, como actriz. Entonces, como es muy bonito, y seguramente ya te ha pasado, Rocío, cuando uno va desarrollando una relación con un otro en este caso que yo admiro profundamente, a partir de muchos años, ¿no? Y de hecho un poco el ejercicio de la entrevista también fue como una foto de esa relación, de esa conversación. Yo entrevisté a la Nona muchas veces antes, he entrevistado a la Nona muchas veces después, como a la mayoría de ellas, porque sacaron otro libro, o en el caso de ella por una obra de teatro, etc. Entonces ya hay ciertas complicidades y ciertos códigos, además que yo he leído todo lo que ha publicado la Nona, porque soy súper fan. Entonces, claro, uno puede, y es un poco lo que hacemos en estas conversaciones, uno puede hablar de la obra, ¿no? No solamente del último libro o de la última obra de teatro, sino de la autoría. Y yo en la introducción hablo de eso, como mi primer acercamiento a la crítica o al ensayo tuvo que ver con escribir sobre cine. Mi formación viene de ahí, entonces en cine hablamos de autoría cuando hay una estética y hay un contenido que se repite a lo largo de la obra. Y en el caso de estas escritoras eso lo podríamos ver. Entonces la Nona, por ejemplo, trabaja continuamente la memoria.
pero escribe fragmentado. Y eso tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, todas sus novelas son fragmentos, están trabajadas en pedacitos, los personajes van al pasado, vuelven, los diálogos suelen ser dispersos, hay muchas, es como un mosaico la manera en que ella trabaja, porque su materialidad, su materia es la memoria, y la memoria es así también. Claro. Entonces, ese encuentro entre la forma y el fondo siempre es algo muy fascinante de analizar y preguntarle directamente a la escritora me parece que es un privilegio. Ya, como, ¿cómo hace esto? ¿Cómo funciona Claro. esto? ¿Por qué resolviste así? Y eso es lo que está aquí en el libro. Bueno, mencionabas el caso nos contabas tu experiencia con Nona Fernández. Tú ves, tal vez como decías, la has entrevistado muchas veces a lo largo de los años en sus distintas facetas, o más que facetas, en sus distintos talentos. ¿Es posible ver cómo va cambiando también, Sí. cómo va pasando la vida con ella? Yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Porque quien lee y quien interlocuta tampoco es estático. O sea, yo he cambiado. Claro. También. Y por lo tanto, la persona que leyó su primer libro, de hecho yo los leí al revés, como que Juan Salido fue lo primero que leí hace varios años atrás, y después, claro, Mapocho, que fue lo primero que se salió, fue de las cosas que leí al final. Entonces es muy interesante porque uno también va adquiriendo ciertas habilidades y ciertas entradas posibles que tienen que ver con lo que a uno le está pasando en ese momento. Entonces, las películas no cambian, los libros no cambian, es el receptor, la receptora, la que va transformándose a partir de qué es lo que ha leído, qué es lo que le está pasando, cuál es su estado de ánimo. Hay tantas cosas que nos movilizan continuamente y eso también aparece ahí. Entonces se cruza el propio arco de uno y se cruza con el desarrollo de los autores. Como yo llevo más de 20 años haciendo periodismo cultural, he tenido la fortuna de ver a varias generaciones de escritores, a varias generaciones de cineastas, de seguir sus obras, ¿no? Y me parece que es muy bonito cuando uno empieza a reconocerlos, cuando uno, por ejemplo, puede decir: aquí se nota que fue papá esta persona, ¿no? Aquí se nota que se enamoró. Bueno, uno tiene como los cruces, ¿no? Pero súper interesante poder ser testigo de esos procesos y que esos procesos acompañen el propio. Eso a mí es lo que me fascina de las obras, que los libros, la música, el cine, el teatro nos acompaña y nos forma también. Entonces, poder apoyar en ese intercambio me parece que es muy bonito. Bueno, me gusta mucho además que estás mostrando tras bambalina de quienes nos dedicamos a entrevistar o generalmente, obviamente, el espacio es para que ellos cuenten lo que hacen, pero aquí estás desnudando este oficio que también es bueno que quienes nos escuchan y nos ven lo sepan. Te invito a que hagamos una pausa, Antonella, y ya volvemos para seguir conversando de este libro Cuestión de Gustos. Estamos de vuelta conversando con Antonella Esteves, colega aquí, conductora, periodista, además con este libro recién salido del horno, como yo decía. Voy a seguir recorriendo estas mujeres muy diferentes. Está María José Cumplido, escritora, ya tiene varios libros que han sido superventas, vamos a decir, que justamente hablan de mujeres. Ella es historiadora, si no me equivoco. Ella nos pasamos a otra línea también aquí en esta diversidad de mujeres. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo siento que nuestras profesiones, nuestros oficios también definen nuestra configuración mental de alguna manera. Sí. Vemos el mundo a partir de ahí. Sí, yo a la María José también le tengo muchísima admiración, a todas, a cada una de las que está acá. Y también he tenido la oportunidad de entrevistarla muchas veces por sus distintos libros. También la entrevisté como candidata cuando lo fue. Fue candidata también. Fue candidata a la primera convención. Y también me interesaba, ¿no?, que estuvieran esas otras voces que se acercan al ensayo. La Cote ha hecho un trabajo muy interesante desde Memoria Chilena también como parte de ese equipo, que es una herramienta fundamental para todos y todas quienes trabajamos con memoria y con cultura. Es una gran página. Muchos saludos a todo el equipo que está ahí detrás de Memoria Chilena. Y también ella, claro, ya ahí cuenta en esta entrevista que parte de su interés empezar a visibilizar el trabajo de mujeres es que se dio cuenta lo poco que había, ¿no?
y lo que es un poco también lo que me moviliza a mí, lo poco que hay en términos de figuras femeninas históricas y desde dónde se han contado. Una cosa que conversamos mucho con María José en esta entrevista y en otras, tiene que ver con la construcción del canon, ¿no? Nosotros, una de las trampas del patriarcado es instalar la idea de naturalidad. O sea, de que si no tenemos más mujeres destacadas a lo largo de la historia es porque no habían. Y ahí se come dos cosas. Se come uno, cuáles son las medidas que se usan para decir que algo es destacado o no en un momento, y luego quién lo define y quién lo cuenta. Entonces, claro, María José hace un trabajo muy bonito, primero con su libro Chilenas, en donde ella destaca a, creo que son 10 mujeres de distintos momentos de la historia y cuenta su historia, y después eso se va a transformar en este par de libros mucho más poperos, ¿no? Con estos libros grandes, claro, con las ilustraciones de mujeres chilenas destacadas, y bueno, de ahí va a sacar, creo que en esta entrevista... No me acuerdo si ya había, creo que sí ya había sacado el libro sobre las 10 marchas que cambiaron Chile. Entonces hay un ejercicio de ella de pensar la historia como una herramienta para habitar el presente, que a mí me parece que es tremendamente atractiva y que es muy necesario, ¿no? Es como, desde los feminismos, por ejemplo, nos sirve muchísimo, y por eso yo publico este tipo de libros. Saber que hay otras que lo pensaron antes, saber que hay otras que tuvieron dificultades antes, saber que hay otras que supieron cómo resolverlo, y que no tenemos que partir de cero, que tenemos siglos de historia feminista, siglos de mujeres que quisieron ir contra los límites que su época les puso, y que aunque podamos decir ya no, pero el feminismo se empieza a instalar, no sé, la primera hora con los sufragismos de principios del siglo XX, hay mucha historia previa. Claro. Y ir a buscar esa historia a mí me parece que es muy valioso, y conversar con alguien que se dedica a eso a mí me parece fascinante y muy entretenido. Además tomo nota, yo así que ok, ¿cómo se hace? Claro. Sí, ¿no? Uno toma nota y hay apunta libros, qué sé yo, uno se va con harta tarea para la casa, sí, yo creo. Ya me imagino tú entrevistando a estas mujeres increíbles, como que uno se queda así, entra a otros mundos, te abren las puertas de sus propios mundos, y ese es el privilegio de poder hacer este trabajo. Saltándonos del pasado a lo que ocurre hoy, está también aquí Alejandra Matus, periodista súper conocida por sus investigaciones, por poner sobre la mesa eso que todos los demás quieren mantener ahí en la oscuridad. ¿Cómo fue la experiencia con ella? Porque hemos conversado, no sé, de mujeres que son artistas, que se han dedicado a la escritura o a la poesía, historiadora, en el área de la dramaturgia. Son áreas que pueden vincularse más a la ficción o más a la inspiración o al lado artístico. En el caso de Alejandra Matus, es periodista y siempre se ha mantenido ahí indagando, como yo decía, eso que se quiere mantener oculto. Es otra mirada. Sí, bueno, habría que decir que yo volví a entrevistar a la Ale Matus en la temporada que salió este año de Cuestión de Gusto. La entrevista la tenemos que haber hecho como en diciembre. Y ahí ella ya había estrenado como dramaturga con la obra El asilo contra la opresión, que es una fábula, es una comedia paródica que se estrenó en el contexto de los 50 años, que fue bastante polémica. Entonces, lo traigo porque es interesante, de nuevo, la entrevista como un momento, ¿no? Claro. Entonces, en la última entrevista que hice con Lale hablamos de eso. Y hablamos de otras cosas, de sus gustos, porque el énfasis del cuestión de gustos de la última temporada tuvo que ver con entrevistar a gente que no son reconocidos artistas, sino que son conocidos por otras facetas. Entonces entrevisté muchos colegas. Está Daniel Matamala, Chapa Case, Comparini, Lale, entre otra gente. En también está cruzado por el contexto, porque la entrevista con Lale estaba viviendo en Nueva York, estaba haciendo un máster en escritura en NYU, y desde allá, no sé si tú te acuerdas, Rocío, que ella empezó a través de Twitter, a cuestionar la manera en que se estaban entregando las cifras del Ministerio de Salud de los muertos y contagiados COVID en pandemia. Y fue muy power, porque ella en ese momento no estaba trabajando en ningún medio de comunicación. Ella hizo lo que se define periodismo independiente, absolutamente fuera de los medios, y ella simplemente empezó a buscar la información, a comparar notas, y empezó a hacer denuncias. Y estas denuncias fueron
muy importantes. Entonces hablamos mucho sobre eso en esta entrevista. Hablamos mucho sobre qué entendemos por periodismo independiente. En Chile sabemos, y tú y yo tenemos la fortuna de que estamos asociadas a medios universitarios y que por lo tanto tienen una vocación pública, que es la razón por la que yo trabajo en Radio Universidad de Chile hace más de 20 años. Pero la mayoría de los medios de comunicación, y por eso es tan raro un espacio como esto, están entregados al mercado y al interés a la agenda de los dueños de los medios de comunicación. Y eso es algo que vamos a analizar profundamente con Alejandra Matús en esa conversación, de cuánto del periodismo de hoy está cruzado por el neoliberalismo, ni más ni menos, ¿no? Y cómo eso define la información que recibimos y por lo tanto las decisiones que tomamos. Es muy, muy interesante, ¿no? Cuando empezamos a analizarlo así con alguien, además, que le ha dado tantas vueltas y que tiene tanta experiencia como la Lemato. Totalmente, ya sabe ahí, lo huele, ¿no? ¿Qué es lo que se está queriendo ocultar? Y bueno, todos estos datos, ese trabajo que ella hizo, yo me lo preguntaba, de ciertas cosas que uno cree, ¿no? Esto no me cuadra o no puede ser tan así. Bueno, esa tendencia de la mayoría de los medios de comunicación de poner todo peor de lo que es y de alarmar a las personas. Bueno, hoy día lo vemos con el tema de la eterna delincuencia, que si uno, la verdad es que si se sienta a ver tele, termina enfermo, yo creo. Sí. O sea, directo al hospital, al psiquiátrico. Y eso, o sea, Naomi Klein lo viene diciendo hace décadas, o sea, la lógica del shock, ¿no? Y de mantenernos asustados para poder entregar libertad a cambio de seguridad es un viejo truco. Y bueno, de eso y otras cosas hablamos con la Lematus ahí en esa conversación. Bueno, qué diversidad, y además que son, a pesar, como tú decías, de conversaciones que se mantienen en la pandemia con todo lo que eso conllevó, conversaciones online, etcétera, son temas que no pasan y que están ahí y que siguen estando vigentes y nos siguen removiendo no solo la conversación con Alejandra Matús, sino todos los otros temas que conversas con estas mujeres. Hagamos una pausa, Antonella, para volver con el último bloque del programa de hoy. Seguimos conversando aquí de cuestión de gustos con Antonella Esteves. Antonella, bueno, todas estas mujeres increíbles, ¿hay algo que pueda sacar el limpio de todo esto o es diverso, así como los gustos que tenemos, como esta cuestión de gustos que no se puede tener uno solo, sino que cada persona con su maravilla interna no nos permite como sacar algo en limpio, o sí se puede? ¿Hay algún espíritu de la época, por así decirlo, que se representa en estas mujeres? A ver, yo creo que lo puedo dividir la respuesta en dos lados, ¿no? Uno que tiene que ver respecto a ellas. Una pregunta, cada entrevista es distinta. Al igual que tú, yo me interesa más la conversación que la pregunta-respuesta. Creo que ahí aparecen cosas muy bonitas. Entonces yo estudio mucho para luego olvidarme de todo lo que estudié y estar presente ahí en la conversación y más bien ir respondiendo, ¿no? a este baile que es una conversación. Entonces, claro, hay ciertas preguntas que son detonantes, como ¿por qué escribir? Que es algo que le pregunté a todas, ¿no? ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribes? Y una cosa que apareció una y otra vez en la respuesta y que me pareció muy hermosa es porque necesito un lugar desde donde. Es como la literatura, la escritura como un lugar de habitar. Y como un lugar posible, como un refugio, ¿no? Y eso me pareció que es muy hermoso. Yo escribo en la introducción, que se llama Sacar la voz, un acto feminista, que también eso es un ejercicio de rebeldía, pensando en que históricamente a las mujeres, y todavía, se nos sigue solicitando silencio y docilidad, ¿no? Se nos sigue todavía las mujeres, a pesar de todo lo avanzado, todavía constantemente estamos sometidas, si se instalaron palabras como mansplaining, ¿cierto? Y otras, tiene que ver con que constantemente las mujeres se nos limitan nuestra propia voz y nuestra capacidad de pensar y de decidir y de decir. Y eso yo creo que es muy poderoso en este grupo, ¿no? Son todas estas mujeres muy distintas, de distintas generaciones, que tienen distintas historias de vida.
Y todas ellas fueron capaces de sacar la voz y llegar a publicar uno o varios libros. Y me parece que ese ejercicio es muy interesante y las razones que dan para eso son súper diversas, pero hay algunas en donde se cruzan, ¿no? Que tiene que ver con la urgencia de encontrarse un lugar. Y otra cosa que me pareció muy bonita y que tiene más que ver con la época también es el ejercicio de la entrevista, ¿no? Tú y yo hacemos entrevistas cotidianamente, lo que a mí me parece que es una fortuna, porque yo siempre digo, es como mi pega es hablar con gente más inteligente que yo. Y eso es, por supuesto, fascinante y uno aprende todos los días en este trabajo maravilloso que es el periodismo, pero también es un poco efímero, ¿no? Especialmente cuando hacemos radio. Que es lo que yo hago. Luego cada una de las entrevistas quedan en YouTube, son accesibles, pero son efímeras en términos de que hay un momento. Y este momento en donde se hicieron estas entrevistas es un momento bien particular, porque es 2021 y por lo tanto estamos en pandemia, estamos en casi todas las entrevistas se hicieron así como en el confinamiento más profundo. Lo que también permitía... Interesante estado en el que exactamente cada uno. Lo que nos permitió pensar, ¿no? Nos permitió detenernos, nos permitió darnos aire. Teníamos mucho miedo, sin duda, y mucha incertidumbre. Pero también recordemos de dónde veníamos antes. O sea, veníamos del profundo, hermoso y terrible octubrismo, que yo siento que es un término que hay que rescatar. Y claro, vivimos, y yo a varias de ellas las entrevisté en esos momentos, ¿no? De cuál era el rol del feminismo, cuál era el rol de la literatura. Hablé con las tesis, hablé con la Nona y con otras en pleno octubre, noviembre del 19. Y acá hablamos mucho de eso también. Hablamos de la revuelta, hablamos de la movilización y estábamos, que en la mayoría de las entrevistas, en el primer proceso constituyente. Entonces también hablamos de la posibilidad de soñar, ¿no? Y la posibilidad de escribir un país juntos y juntas. Y eso es un poquito agridulce leerlo, ¿no? De hecho, estas entrevistas fueron editadas por mí, fueron editadas por los editores de La Pollera y también fueron editadas por cada una de las autoras. O sea, mi compromiso, porque además son sus voces, fue cuando yo ya tenía las entrevistas editadas, se las mandé a cada una para que las revisaran, hicieran los ajustes, vieran qué cosas les interesaba, qué cosas no querían que salieran, qué les parecía que quedaba bien y quedaba mal. En general, me dieron poca mano, pero sí, varias de ellas me escribieron de vuelta, tipo, qué loco lo que estábamos pensando, ¿no? Y me parece que es súper necesario dejar huella de que en algún momento, aunque no nos sintamos así hoy día, en algún momento tuvimos mucha esperanza, en algún momento trabajamos por esa posibilidad, en algún momento fuimos hacia allá. Y aunque ahora nos sintamos decepcionados, algunos de nosotros, y un poco como golpeados, no siempre nos vamos a sentir como nos sentimos ahora tampoco. Y eso me parece que es poderoso instalarlo y dejar la imagen. Así nos sentíamos el 2021 y ahora nos sentimos así, pero dejamos el referente. De nuevo, no partimos de cero. Y eso también me parece que es un ejercicio útil y poderoso. Me quedo pensando yo en esto de la memoria y del dejar huella. Me parece fundamental porque uno se deja llevar por el día a día y de pronto no sabes por qué estamos aquí, por qué no pasaron las cosas que supuestamente iban a pasar. Y qué estábamos pensando. A mí, como yo decía hace un rato, la pandemia a mí todavía me cuesta como asimilarla, como que es una nebulosa, no sé, como cuando uno sufre algo que no quiere como acordarse mucho, lo deja ahí. Trauma. Claro, medio perdido. Sí. Pero también yo siento que salieron cosas hermosas de ahí. Sí, justo a mí me ha supuesto. tocado, probablemente a ti también, hacer muchas entrevistas en los últimos meses de obras. De hecho, justo esta mañana hice una entrevista sobre una novela pandémica, ¿no? Y están empezando a salir también las obras que se crearon y se pensaron en ese contexto, porque efectivamente es un momento traumático, es un momento doloroso, es un momento, además, que vimos cosas muy horribles, además la revuelta y la pandemia, las Claro. dos cosas. Pero también yo siento que pasaron cosas bien extraordinarias en ese momento, ¿no? Entonces creo que es interesante no perderlas de vista. Creo que es muy mal negocio borrón y cuenta nueva todas las veces. Además de que es muy desgastante, ¿no? Y absolutamente innecesario. Hay que aprender de lo que hemos sido. Y para eso hay que tener a la vista lo que hemos sido. Voy a quedarme con esto en mente y ustedes también, para que le sigan dando vuelta y no hagamos todo el rato. Es agotador esto del borrón y cuenta Sí, nueva.
Sí. Y también está el otro lado, que es sentir que todo el rato estamos inventando algo que nunca nadie lo había pensado ni se le había ocurrido. Nadie inventa el agua tibia, siempre hay personas que lo estuvieron pensando antes que nosotros, son precursores. Y además hay un riesgo ahí también, porque lo que yo siento que ha pasado respecto, por ejemplo, a la revuelta, es que se ha instalado esta falacia de que la revuelta solo fue violencia, solo fue el extremo. Total. Y tenemos datos, o sea, nosotros estábamos ahí, estábamos en las calles. No estoy diciendo que esas cosas no pasaron, sí pasaron, pero no fueron las únicas cosas que pasaron, ¿no? Entonces también es importante tener nuestra propia historia a mano para poder debatirla y para poder defenderla. Y cuando alguien viene y dice, no, pero todo lo que pasó, todo el octubrismo fue... Y es como, no. Creo que es importante poder tener a mano las herramientas para el diálogo, no para la discusión, para el diálogo. Y eso es básicamente lo que pasa en este libro y lo que a mí me gustaría que siguiera pasando con la gente que lo lee. Bueno, esta cuestión de gustos que yo decía se publicó hace poquito. Solo para cerrar, Antonella, decías que ya hubo un lanzamiento, pero van a seguir con otras actividades. Sí, tenemos 2 lanzamientos más. Uno el 13 de abril. A las 6 de la tarde en el Paseo Bulnes va a ser el remate de libros, que es un gran panorama para quienes amamos los libros entre 4 y 10 lucas, de verdad, es increíble. Ahí vamos a estar. Y a las 6 de la tarde voy a estar presentando el libro, de hecho con alguien que era de esta casa también, con la Muriel Rivero y la Conia Churra. Claro. Y el 25 tenemos otra presentación en Inquieta Librería, y ahí va a estar la Cote Cumplido, acompañándome a hablar de este libro. Así que tenemos varias cosas que se están armando. Buenísimo. Entonces ahí para que te sigan en las redes sociales, La Pollera, que es la casa editorial de este libro, ahí para que sigan estas actividades de estos lanzamientos que están por venir todavía. Antonella, gracias por conversar. Un placer como todo esta experiencia que tú ya nos has compartido y como sabes que es siempre conversar. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por la invitación y gracias a toda la gente que nos escucha y nos ve. Gracias, Antonella. Nos despedimos por hoy. Nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.